Bueno, en esta sesión vamos a ver cómo operar la solución de EDR como solución de detección y respuestas sobre la información que radica en los endpoints y hacia la información que radica en los endpoints. La idea sería recorrer aquellos módulos que van a ser necesarios conocer a la hora de realizar los ejercicios en el Capture the Flag. Sobre esta solución, para aquellos que nunca la hayan utilizado, y vamos a realizar los típicos ejercicios de hunting, respuestas a incidentes y forensics, dentro de las capacidades forensicas que tiene cualquier EDR del mercado, comparadas con el potencial de análisis forense de la solución de HX. Bien, y para eso comenzamos un breve recorrido por lo que es el módulo de monitoreo. Simplemente saber que este módulo realiza un análisis utilizando técnicas de Machine Learning, técnicas de contraste contra técnicas y tácticas del framework de Mitre. Bueno, y en eso genera distintos tipos de eventos, posiblemente amenazas, categorizadas en tres tipos de scoring de riesgo distintos: bajo, medio y alto. Como fuente de datos para realizar este cruce de información, utiliza lo que son las alertas. Por ende, hay un área de alerting donde vamos a ver los distintos tipos de alertas que van surgiendo. Yo, por ejemplo, voy a utilizar el rango de tiempo de 30 días para contar con varias información. Allí vamos a ver dentro de los 30 días el alerta por alerta, según como evento, analizado como evento individual. Entonces, en este área yo, por ejemplo, podría seleccionar alguna de ellas y tener más información básica, pero información así, en fin, de cómo se fue dando en el equipo, en el usuario y eventualmente el evento como tal. Y con alguna información acerca de qué técnica y táctica ha sido identificado en el proceso. También, eventualmente, el indicador de sospecha acerca de qué es lo que me hace creer a mí que, no sé si decir la palabra malicioso, pero sí que al menos merece mi atención. Entonces, por ejemplo, aquí vamos a ver si se ha tratado de un intento de uso de algún servicio o proceso referente o indicado con tema de credenciales, si se ha realizado alguna tarea de descubrimiento de red o escaneo de redes, si ha realizado alguna tarea de uso indebido de algún file o lo que fuese. Y también categorizar el scoring de red. Ahora, si analizamos esto en decir cuánto tardaría yo en ver alerta por alerta, eventualmente aquí estaríamos trabajando en 192 alertas. Esto literalmente lo que haría un analista de un SOC. Yendo al área de monitoreo, y vamos también a tener el mismo franja de tiempo, los últimos 30 días, de los 160 y algo, aquí lo vemos representado en 45 posibles amenazas. Es decir, que reducimos la cantidad de tiempo considerablemente y eso hace que como analista ya trabaje en un evento ya procesado. Hablando de procesamiento, estamos en la primera parte del procesamiento de la solución, que es lo que una herramienta de EDR podría llegar a mostrar. Dentro de esto vamos a ver, bueno, las posibles amenazas ya categorizadas por un score de riesgo, las amenazas individualmente como tal, información acerca de los dispositivos participantes de esta amenaza, en este caso un único dispositivo, técnicas y tácticas observadas o indicadores de sospechas observados, y eventualmente la información gráfica o información como tablas o como yo quisiese verlo, más me acomoda como analista para poder generar un análisis un poco más profundo, un entendimiento más profundo de esto. Entonces, por ejemplo, si yo tomo como referencia este CMD que se ha ejecutado, que por toda su actividad ha sido catalogado finalmente como riesgoso, que valga la redundancia, y es interesante esto, que si bien un ejercicio típico de este tipo de soluciones es generar excepciones, exceptuando, por ejemplo, lo que es fehacientemente conocido como una herramienta de uso interno, aquí la recomendación por ahí es dejarlo, salvo que esté confiadamente y me asegure de que
esa herramienta no va a sufrir ni de vulnerabilidades ni de nada, ahí sí exceptuarla, dejarla de todas formas que se siga monitoreando, ya que a pesar de ser herramientas confiables, no deja todavía la posibilidad de que sean vulneradas y se utilicen con fines maléficos. Por ende, no pasan por estos motores, por ende, no son analizadas. Bien, con respecto a este CMD propiamente, aquí vamos a ver indicadores de sospecha en los cuales yo podría trabajar. Con respecto a este otro command line, lo mismo. Bueno, y así sucesivamente, ¿no? Que también me puedo mover a través de su scoring de riesgo. Por ejemplo, puntualmente acá estamos viendo de que en un dispositivo yo estoy detectando información que es acceso de tipo técnica y táctica, acceso de credenciales, y eventualmente también trabajando con hashes de las copias de volúmenes del Active Directory. Yo, por ejemplo, si vemos, su ciclo de vida no es tan complejo, no es tan extenso. Básicamente, aquí yo estoy hablando que voy a pasar a esta vista que gráficamente me da por mucho más enriquecimiento, teniéndolo de que hay el proceso services.com, literalmente el servicio, sistema operativo. En esta línea de tiempo, puntualmente, abrí un proceso el 12 de abril a tal hora, invocando al CMD, que este CMD ejecutó esta línea de comando, que en definitiva terminó siendo la que es de orígenes maliciosos. Yo, a partir de ahora me surgen muchas dudas, ¿no? De decir, por ejemplo, ¿qué es esta línea de comando? ¿Qué otras cosas pasaron en este preciso momento? Entonces voy a, por un momento, tomar otro tipo de actividad, un PowerShell, que sabemos que a diferencia de un CMD quizá es mucho más potente a la hora de realizar actividades más riesgosas. Este PowerShell aquí lo vemos en dos distintos tipos de ambientes ejecutados y con dos scoring de riesgo distintos. Aquí esto es interesante saber de que si bien en esta máquina de abajo no me generó riesgo, en la máquina de arriba representada por otra MAC address o quizá misma máquina conectada registrándose a través de otra línea o quizá una nueva versión de la máquina, sí se ejecutó con un scoring de riesgo más alto. Ahí vemos representado un poco más de actividad, como por ejemplo el SB host ha invocado, no sé si remotamente, localmente o qué, pero ha invocado la ejecución de un PowerShell. Ese PowerShell, con tal o cual línea de comando, creó dos archivos, que los podría ver también eventualmente qué fue lo que creó. A su vez, hizo llamadas a través de API, y posteriormente, más adelante, hacer un poquito más de zoom, más adelante la línea del tiempo, continuó realizando actividad, modificó un archivo, fíjense que aquí tenemos el usuario admin, hizo una modificación de un archivo, eventualmente más adelante realizó una llamada hacia el DNS, el DNS lo tenemos aquí, que bueno, es un GitHub, contenido de GitHub. Posteriormente de esa llamada a ese DNS se invocó el comando cmd que llamó al comando winsat. Bien, a partir de aquí hay algunos archivos o procesos que son conocidos, pero vamos a suponer que mi veredicto como analista es considerado, no, esto es riesgoso, esto no es normal en mi ambiente. Entonces hay mis primeras contramedidas que podría llegar a tomar. Por ejemplo, las máquinas, mandarlas a cuarentena hasta que realice un análisis más profundo. Matar el proceso, los procesos involucrados, remover el archivo original. Entonces, hasta aquí una primera reacción que podría llegar a tomar. De no ser aún un veredicto que para mí es ya tan, digámosle, intuitivo, requiere más información, me comenzaría a preguntar, bueno, ¿y este PowerShell con esa llamada hacia Internet, es la única máquina que llamó hacia este DNS en este preciso momento? Después de la ejecución del WinSat, ¿qué pasó? ¿Cómo se originó ese conhost? ¿Quién lo invocó? Entonces, todas esas preguntas, como por ejemplo si hubieron sockets que se abrieron desconocidos o raros,
si se ejecutaron otros archivos de orígenes distintos, las puedo contestar generando una investigación. Una investigación básicamente es un proceso donde la información recolecta, la solución recolecta información antes y después de su ejecución y comienza a establecer los patrones que dicen que van teniendo relacionamiento. Entonces, por ejemplo, acá yo voy a poner investigar evento PowerShell de abril. Bien. Cuando generamos la investigación, y aquí yo puedo ir directamente con este clic o a través del menú al área de Investigations, va a comenzar este proceso donde la solución empieza a recolectar toda esta data. Voy a entrar al evento. Si bien figura in progress, aquí puede tardar un par de minutos, unos buenos minutos, todo depende la cantidad de información que esté analizando. Y se van a comenzar a formar este tipo de embudo. Va a empezar a buscar primero los artefactos que se ejecutaron en ese momento. Recordando que un artefacto puede ser un IP, un hostname, un usuario, un archivo, una línea de registro, unas llamadas, un socket. Entonces, va a recolectar toda la información que en ese momento ha sucedido. Yo puedo ir refrescando, porque en algún momento va a comenzar a encontrar artefactos que están relacionados. En este caso ya tengo 10. ¿Qué quiere decir? Que o con la actividad PowerShell o con alguna parte de la actividad de la línea que acabamos de analizar ha sido ejecutada. Y como haría un analista, va a comenzar a hacerse esas preguntas que yo me acabo de hacer recién en off, en el módulo de monitoreo, como por ejemplo, is there evidence of hacking or admin tools used on the device? ¿Hay evidencia de la utilización de herramientas que pueden ser utilizadas para el hackeo en ese preciso momento en este dispositivo? Recordando que una herramienta posiblemente utilizada para hackeo no descarta el hecho de un CMD o un host o un run DLL32 o un PowerShell. Es decir, toda aquella herramienta que implique un riesgo por su poder de ejecución de actividad va a quedar mapeada aquí. Vamos a hacer un nuevo refresh. Aquí vemos ya 5 findings más, donde otras preguntas que se haría un analista ya fueron contestadas y respondidas. Entonces, vamos, por ejemplo, a pasar a una vista de grafo. Aquí se van a ir entrando todas las relaciones. Por ejemplo, en el centro, el dispositivo, donde podríamos ver la información referente al dispositivo. Entonces, qué sistema operativo tiene, qué identificador tiene en el equipo, si hay alguna nota, por ejemplo, que previamente yo hice otra investigación y le dije, este equipo es riesgoso, entonces podríamos dejar notas como analistas aquí mismos, y empezar a ver, por ejemplo, el detalle fino de esto. Por ejemplo, ¿are there detections? ¿Hubieran detecciones, ya sea de algún componente en la herramienta de endpoint que mapearon con esta actividad? El solo hecho de hacer clic me lleva justamente al momento donde, y fíjense que la línea de tiempo se empieza a acotar con la relación de las detecciones. Por ejemplo, hubieron detecciones que fueron detectamos un PowerShell script, detectamos, bueno, el propio PowerShell, detectamos el WinSat. Esto no implica sabemos que la palabra detección puede ser detectar un malware o detectar una regla. Por ahí una regla es una regla de control de accesos que no necesariamente es un malware, pero que sí infringe una política internamente. Entonces, por ejemplo, seleccionando aquí mismo tenemos el componente PowerShell. Si vamos buscando la relación, el PowerShell directamente se relaciona con con un archivo, ya sea porque vimos, creó archivos, modificó archivos. Entonces aquí lo vemos de una forma un poco más gráfica acerca de cuáles fueron esos archivos. Eventualmente, por ejemplo, aquí llegamos al propio PowerShell script. Me permito yo como analista hacerme otras preguntas. Bueno, venir acá y decir, ¿qué otros dispositivos han visto a este archivo? ¿Es la primera vez que lo vemos o no? Entonces, si yo hiciese clic aquí, esto me abriría una consulta que no la vamos a ver en esta sesión, pero me abriría una consulta que me permitiría a mí continuar ese análisis revisando, por ejemplo, cuál es la prevalencia en otros ambientes. Aquí, por ejemplo, vemos también el PowerShell en sus dos ejecuciones, que en este caso
pueden haberse dado en distintas líneas de tiempo, pero eventualmente todas llevaron la interacción con los mismos archivos. Por ejemplo, si vamos a la utilización de, vamos a ver, por ejemplo, does the endpoint contain processes running from a random names, with random names? ¿Cuáles son los procesos que se han invocado, que se han ejecutado, que se han llamado con nombres random? Por ahí, no típicos nombres de los procesos actuales de ejecución, al menos de los que se han visto. Recordemos que esta herramienta se va moldando, va aprendiendo. Entonces, si yo, por ejemplo, a este proceso lo nombro, por ejemplo, como un falso positivo porque es la primera vez que instalo la solución y es la primera vez que lo ve, y por eso lo entiende como un proceso raro, digámosle, eventualmente después va aprendiendo y ya se va amoldando a no volver a mostrar estos eventos, ¿no? Pero, por ejemplo, procesos corriendo de directorios sospechosos, porque imaginémonos que encontramos un calc.exe corriendo desde un d2 mis archivos. Entonces aquí, por ejemplo, también vamos a empezar a mapear donde tenemos actividades, que en este caso es un link host, que fíjense que lo está siendo ejecutado desde el área de temporales, ¿no? Entonces, esto es un poco el análisis fino. Obviamente, estoy tomando un ejemplo aislado. En el evento de Capture the Flag vamos a trabajar con un evento que realmente forma parte de un ataque ya planificado para luego encontrarlo y detectar. Entonces, esto es lo que proviene el área de investigación, un área donde podemos poner más en contexto y responder preguntas. Un ejemplo práctico, yo sí les nombro este evento. En el Capture the Flag les digo, ¿hubieron detecciones? Antes de hacer el análisis que cualquier persona haría en cualquier herramienta de DR, aquí tenemos la respuesta directa. Sí, estas son las detecciones, esta es la lista de detecciones que hubieron. Bueno, entonces, esto con respecto al área de investigación. Imaginémonos que a partir de aquí, bueno, ya tenemos el contexto suficiente para poder ejecutar mi acción final, declararlo como falso positivo, mandar al equipo a cuarentena o ejecutar distintos tipos de acciones. Vamos a pasar por un momento a un área que permite realizar hunting de forma muy intuitiva, que lo tenemos en dos sabores, digamos, o necesidades. El área de real-time search o historical search. Básicamente, entre ambos difieren en que el real-time search, cuando realiza una consulta de la forma que la vamos a ver ahora, se lanza una pregunta a todos los equipos que estén conectados y obtiene resultados en real-time. Claramente podría ser el caso de que si yo quiero saber si alguien en este preciso momento tiene abierto tal proceso, para luego generar una reacción. Tiene tal archivo para luego generar alguna reacción. Bien, o generar algunas consultas más custom, como también los vamos a ver. Y el historical search, imaginémonos el peor escenario. Mi ambiente fue atacado, me atacaron un Active Directory y me eliminaron la partición del Active Directory. Literalmente, ese Active Directory no está en real time, no está conectado, está apagado. Entonces, en el historical search yo puedo buscar información, pero no va a consultarlo en ese momento a los equipos, sino que van a respondérmela de acuerdo a los datos que tenga guardado en la propia consulta. Vamos a utilizar el real-time search como, por ejemplo, para el caso de hunting, que es el que vamos a buscar luego vamos a utilizar luego en el ejercicio de captura de flag. Este área permite realizar hunting por medio de consultas, que muchos analistas por ahí prefieren este tipo de vista antes que la vista gráfica. No hay problema, este área puede ayudar. Para realizar las consultas existen distintos tipos de formas de hacer. Por ejemplo, yo puedo realizar una búsqueda de los hostname que contengan un proceso llamado, o que ese proceso tenga la palabra cal. Literalmente voy a buscar quiénes en este momento tienen abierta la calculadora del sistema operativo. Entonces, ahora vamos a ver esta lista de variables para trabajar, dónde las encuentro. Pero, por ejemplo, yo ya sé, porque lo he trabajado, y si no lo sé, ahora les muestro de dónde buscarlo, que existe un área de consulta, una variable llamada hostinfo, que yo puedo preguntar los hostname, puedo preguntar los IPs, y puedo preguntar qué sistema operativo tienen. Por ejemplo, donde existan procesos
cuyo nombre contenga la palabra calc. Voy a lanzarlo en este momento, perdón, lo que hice fue guardarlo, aprovecho y comento. Si, por ejemplo, ya customizaron esta búsqueda y ya saben que lo hacen recurrentemente y no lo quieren escribir recurrentemente, simplemente guardamos buscar calc y ya. Entonces, no lo voy a salvar porque este es el ambiente que van a utilizar luego en el capture de flag, así que lo dejamos así. Clic en el área de búsqueda y esto lanza una búsqueda en real time. Todo depende la cantidad de equipos que tenga. Si yo, por ejemplo, tengo equipos, no sé, 1000 equipos, muy probablemente tarde 1 o 2 minutos en darme los resultados. Si tengo 10.000, van a ir apareciendo los resultados, pero se va a completar al final de unos 5 minutos, por ejemplo. Entonces, bueno, aquí vamos a hacer una búsqueda que en este caso no me va a devolver resultados a mí porque no tengo equipos prendidos en este momento en el laboratorio. Por lo tanto, freno esto y voy a realizar otra búsqueda. Digo, ahora, bueno, ahora quiero saber dónde hayan archivos que contengan, cuyo nombre contenga la palabra, vamos a ponerle un ejemplo, log. Así que ahí sí, vamos a realizar una búsqueda. Aquí sí que no importa si ese archivo está en ese momento. Si ese archivo estuvo en algún momento, literalmente me va a aparecer el estado del archivo, o sea, si se encuentra eliminado o cómo se encuentra en ese momento. Así que esperemos unos minutitos para obtener el resultado. Muy bien. Aquí, por ejemplo, yo ya sé, ya me dice que existe un equipo llamado Victim, no sé cuánto, que contiene tal sistema operativo, que se encuentra online y que contiene archivos que tienen la palabra log. Eventualmente, yo podría refinar aún más esto, por ejemplo, diciéndole que además de esto, o sea, corté esta parte, entonces al final, si yo voy haciendo espacios, me va ayudando, me va dando una guía de cómo conformarlo. Entonces, quiero esta información and quiero los archivos con nombre, full name, es decir, con el path inclusive, y también le voy a preguntar el estatus. Quiero saber, y pongo la última parte de la sentencia, ¿no? Donde el nombre contenga la palabra no. Así que cierro y voy a volver a ejecutar la pregunta. Tenemos 2 minutitos. Listo. Entonces, fijémonos que aquí tenemos la lista completa, que forman parte de 502 resultados, donde van a estar todos los archivos estos. Y posteriormente, yo podría, por ejemplo, hago un clic derecho donde está el pad, copio el pad, podría venir a este archivo, que es el que no lo quiero ahí, no lo voy a eliminar de ella, pero dentro de las opciones tengo varias opciones, como por ejemplo, dentro de contener, podemos encontrar pedir un shutdown del sistema operativo, matar algún archivo por algún proceso por alguna cualidad. Dentro de lo que es mitigar, tengo eliminar una carpeta, y en este caso remover un archivo. Si yo hago clic, pongo el full path, le doy confirmar, bueno, voy a terminar eliminándolo. No es lo que voy a hacer, pero es un ejemplo práctico de cómo a través de este área yo puedo generar un hunting, pero al mismo tiempo un response, tomando alguna directriz. Y por último, hablando de qué datos puedo obtener yo para conformar distintos tipos de hunting, yo voy a estar compartiendo el link de todas las variables que se pueden utilizar para que las puedan tener a mano a la hora del capture de flag. Y como reacciones también eventualmente las acciones que existen. Aunque esto no se cierra a esto, si se necesitase alguna acción, ustedes se sienten más cómodos con alguna acción o algún colector más custom, dentro del área de catalog, esto es simplemente complementario, no es necesario para el capture de flag, pero existe la posibilidad de crear acciones o reacciones custom, que en este momento mi laboratorio no me lo permite por estar en un modo read-only, pero de acá literalmente son todas las cosas que yo podría llegar a preguntar.
hay información del registro, información de algún software instalado, información, no sé, del historial de navegación de Internet, flows de datos para ver cómo se ha conectado esos usuarios. Con esto yo puedo conformar todas mis queries para obtener resultados. Y por último, con esto puedo generar mis reacciones finales que quiero ejecutar para limpiar ese ambiente. Insisto, traen muchas out of the box, pero eventualmente también podrían utilizarse algunas generadas propietariamente si son más a gusto. ¿Bien? Así que bueno, con esto damos por finalizado. Recordan solamente de que las áreas que vamos a utilizar para el Capture the Flag corresponden en el área de monitoreo, donde el desafío va a constar de revisar algunos datos y responder sobre algunas actividades que están representadas aquí. El área de investigación para, por ejemplo, si los que imaginémonos que vamos a preguntarle sobre este evento de Python, ¿qué conexión a Internet se generó? Entonces, aquí claramente no está, pero eventualmente enriqueciéndolo con una investigación le vamos a encontrar las IP, los DNS llamados. Entonces, eso es todo, así que espero haya sido útil y con esto terminamos el recorrido por la herramienta de EDR.